El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Gómez. Hoy me ha tocado una vez más el privilegio de poder compartir con ustedes esta meditación. Quiero darle gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de poder meditar en su palabra. Gracias a Pastor Carlos, Pastora Olivia, que nos dan este espacio para poder hacerlo. Y yo quiero que me acompañes, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero que me acompañes a otro pasaje, y este está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, Dios, queremos poner la palabra en tus manos. Te queremos pedir, Señor, que nos guíes a través de ella, Señor, a toda verdad, y que esta palabra, Dios, quede en nuestros corazones y dé fruto abundante. Te doy gracias, amado Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén y amén. Muy bien, hoy quiero hablarles del tema paternidad divina, paternidad humana. Y como acabamos de leer en estos pasajes, la palabra hijo está en ambos. Y quiero que nosotros meditemos en cómo es la paternidad divina y cómo es la paternidad humana. Como humanos, muchas veces nosotros queremos educar a nuestros hijos, aún conociendo nuestros errores, pero no queremos o no podemos o no lo hemos ni siquiera intentado el cambiar nuestros malos hábitos. ¿Sabías que los hijos aprenden por imitación? Y quiero que me acompañes al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 10. Dice la palabra de Dios: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y nos está hablando de cómo el Señor Jesús no hablaba lo que Él quería, sino las palabras que oía del Padre, y hacía la obra que el Padre quería. Aquí estamos viendo que el Señor Jesús no se guiaba por sí mismo, no se guiaba por lo que Él pensaba. Él escuchaba al Padre, escuchaba la instrucción, Él aprendía de lo que el Padre le enseñaba. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero nuestra forma de hablar se queda en nuestros hijos, nuestra forma de caminar, nuestros ademanes, todo eso se queda en nuestros hijos. Aquí dice, el Señor Jesús dice que lo que Él escuchaba, lo que Él veía al Padre hacer, Él lo hacía. También nosotros debemos de aprender en nuestros hijos. Aquí estamos viendo la diferencia entre una paternidad divina y una paternidad humana. Dios no tiene errores, nosotros sí. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos, en ir corrigiendo nuestros errores, para que también nuestros hijos, lo que vayan aprendiendo de nosotros, no sean nuestros errores, sino nuestros aciertos. También como padres debemos encomendar a nuestros hijos tareas que ellos vayan haciendo. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 5, versículo 36,
Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Dice aquí, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago. El Señor Jesús tenía una tarea encomendada y lo hacía. Ahora la pregunta es, ¿nosotros le encomendamos a nuestros hijos tareas? ¿Le dejamos a ellos qué hacer en casa? ¿Le dejamos actividades que ellos participen en las labores? ¿O solamente son espectadores en casa? Déjame decirte que aquí el mismo Señor Jesús tenía encomendada una tarea y Él la hacía. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos el primer lugar donde ellos deben de aprender a servir, deben de aprender a hacer las cosas, deben de aprender a cumplir y deben de aprender la obediencia, es en casa. Si nosotros no les encomendamos tareas y les permitimos que ellos pasen la mayor parte del tiempo en el celular, en la tablet, en la computadora, en la televisión, entonces eso es lo que ellos van a aprender. A donde quiera que ellos vayan, los vas a identificar porque siempre están con el teléfono celular o la tablet o la computadora. Entonces siempre debes de enseñarles a los hijos que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y aquí es donde nosotros tenemos que trabajar con ellos. Ahora, también vemos aquí, el Padre le encomendó a Jesús su tarea, lo que Él tenía que hacer, y el Señor lo hizo. Nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestros hijos también hagan las tareas que se les han encomendado. Debe de haber también, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 6. Dice la palabra de Dios, porque el Señor al que ama disciplina y azota a que Él recibe por hijo. También debe de haber disciplina en casa. Así como hay tareas, debe de haber reglas, debe de haber disciplina también. Nosotros muchas veces tratamos de evitar que nuestros hijos sufran. No nos gusta que nuestros pequeños reciban dolor o experimenten el dolor. Pero la palabra de Dios dice que si amamos a nuestros hijos, debemos de corregirles, debemos de disciplinarlos. ¿Por qué? Porque eso los va a ir formando también, eso los va a ir animando a ir avanzando poco a poco, poco a poco. No podemos evitarles a nuestros hijos el dolor. No podemos evitar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos anima a hacerlo, a estar constantemente trabajando en la obediencia, pero también hay parte de ir corrigiendo a nuestros hijos. Podemos ser padres permisivos, padres que permitan que los hijos sean groseros, que los hijos entre juego y juego le peguen al papá, a la mamá. Podemos ser padres autoritarios, ese es el otro extremo. Padres que aún el hijo apenas se mueve y ya lo están regañando y ya le están tratando de corregir. Entonces debemos de aprender a ser sabios en esa parte y corregir a nuestro hijo en el momento que tiene que ser. Otra parte, y está en Lucas 22, Evangelio de Lucas 22, en el versículo 42, dice la palabra de Dios, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas veces los hijos no van a querer experimentar esa parte de dolor
Y muchos hijos, aun cuando saben que han cometido el error, aquí no es el caso, el Señor Jesús no cometió ningún error, pero su parte humana tampoco quería experimentar el dolor. Y aquí le pide al Padre que si fuese posible evitar esa parte. En nuestros hijos muchas veces ellos tampoco quieren experimentar el dolor y se acercan con nosotros y papi, mira, mami, ya no lo voy a hacer, perdóname, y tratan de llevarnos a experimentar el amor hacia ellos y que ese amor nos impida corregirles. Pero déjame decirte que siempre debe de haber una corrección hacia los hijos. La recomendación es que si tú estás molesto, no disciplines a tu hijo en ese momento, porque lo vas a hacer con coraje, a lo mejor hasta con odio. Pero si tú estás tranquilo, estás con calma, ya dejaste pasar el tiempo y te tranquilizaste, entonces es el tiempo de llamar al hijo y decirle el por qué lo vas a corregir. Nosotros tenemos que aprender a hacerlo en una forma sabia y hacerlo en amor. Otra parte que nosotros también tenemos que hacer y que muchas veces no lo hacemos está en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 17. Dice la palabra de Dios: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Señor estaba recibiendo el reconocimiento del Padre. Y muchas veces, mis amados, nosotros no sé si no lo recibimos o no lo hemos experimentado o nos cuesta trabajo hacerlo. El poder reconocer a nuestros hijos lo que han hecho correctamente. Y en esa parte es: hijo, me siento orgulloso de ti, hijo, me siento bien, te felicito, lo hiciste excelente. Aun cuando el hijo se esforzó y no sacó una buena calificación, creo que nosotros podemos acercarnos y reconocer su esfuerzo y decirle: hijo, está bien, no alcanzaste el 10 ni el 9, pero te esforzaste y yo creo que puedes hacerlo mejor y la próxima vez vas a alcanzar una mejor calificación, y animarlo, no desanimarlo y decirle: mira nada más qué calificación sacaste y yo me esfuerzo, trabajo para darte y mira nada más y hacerlo sentir mal. Yo creo que debemos de reconocer el esfuerzo de nuestros hijos también y alentarlos y animarlos a que ellos se esfuercen cada día. Yo creo que nosotros podemos aprender de todo esto, y hay muchas cosas más que podríamos tocar entre lo que es una paternidad humana en la cual tenemos muchos defectos, pero podemos ver la paternidad divina de Dios, cómo Él nos ama y cómo Él nos busca llevar, y también Él nos abraza cada día, y aunque fallemos nosotros, el Señor dice que no se aparta de nosotros, Él siempre está ahí. Entonces yo quiero animarte, a ti que me estás oyendo, a que meditemos en esto. ¿Cómo es nuestra actitud en casa para que nuestros hijos estén aprendiendo en la forma que hablamos, en la forma que les tratamos? ¿Cómo es el encomendarle tarea a nuestros hijos? ¿Cómo es el disciplinarles? ¿Y cómo es el reconocerles y amarles? Si algo tenemos que corregir, creo que este es un buen tiempo para hacerlo. Yo te animo a que tomes este tiempo para poder tomarlo, para poder meditarlo, y si algo tenemos que corregir, hagámoslo. Yo te animo a que oremos en esta hora. Amado Dios y Padre eterno, quiero pedirte, Señor,
que nos ayudes, Padre eterno, a reconocer nuestros errores y anímanos, Señor, a cambiarlos, a corregirlos, porque nuestros hijos van siguiendo nuestros pasos, van viendo nuestra forma de hablar, van viendo nuestra forma de conducirnos, y es lo que ellos están aprendiendo. Ayúdanos a poder guiarles, ayúdanos a poder ser buenos padres con ellos. Pon ese amor, Señor, para que nosotros podamos darles, para disciplinarles, pero también para reconocerles. Y si en algo hemos fallado, Señor, perdónanos y ayúdanos a poder ser unos padres que puedan edificar vidas que el día de mañana vayan a dar fruto abundante. Ayúdanos, Señor, a no lastimar a nuestros hijos y que nosotros podamos ser padres que no solamente les alimenten, sino también que les animen y les muestren amor. Te doy gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y Dios les bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.